Ok. Bueno, qué lindo este tiempo de poder conversar así, ¿no? La verdad que escuchar un poco de lo que cada uno va viviendo, de la historia de cada uno, a uno lo va haciendo resonar también, ¿no? Es como, o sea, algunas cosas que contaba Paola, otras cosas que contaba Jorge, ¿no? A mí me hacían un poco sentir que mi historia también se entrecruza con la de ellos y que de alguna manera hay similitudes, ¿no? Hay situaciones parecidas que atravesamos. Creo que está bueno, hasta pensaba, ¿no? Ya que ahora uno no puede juntarse, de hecho que para esta fecha nosotros estaríamos ahora en Buenos Aires conociéndolos, algunos de ustedes, pero no, se suspendió todo. Pero pensaba, digo, bueno, da para en algún momento organizar así para juntarnos y simplemente conversar y comer, ¿no? Creo que sería algo de mucha gratificación porque también uno va encontrándose con lo que el otro está viviendo. Y en medio de eso, la última vez que me tocó hablar, me quedaron algunas cosas que ustedes plantearon así muy presentes. Paola hablaba de comer con sal. Bueno, eh, Paola hablaba de poder releer, ¿no? Básicamente todas aquellas cosas que conocemos de nuevo, poder pensar nuevas versiones de aquello que siempre escuchamos. Creo que Meli hablaba de la posibilidad de esto de no está todo escrito, digamos, cuánto no está escrito de lo que sentía Jesús, de lo que vivía Jesús. Y me dejaron pensando algunas de esas ideas y vengo leyendo Lucas re lento porque es como volver a construir todo otra vez, es como, a ver, esto que yo siempre daba por sentado, era tan así, era de esta manera. Yo traje para compartirles un pedacito de la vida de Jesús, que como dije la vez anterior, ¿no? La teología de la liberación plantea que nadie tiene a Jesús en el bolsillo, o sea, Jesús no tiene dueño. Esta es una versión posible, no es la única, ¿sí? Seguramente a ustedes se les ocurran otras desde las que podamos pensar también. Pero yo hoy quería que pudiéramos pensar algo acerca de la vocación de Jesús, ¿sí? Eh, en relación al momento, al pasaje ahí en Lucas capítulo 2, cuando Jesús va al templo, para que empecemos a pensar un poquito acerca de esto. Primero, que pensaba un poco acerca de la vocación, ¿no? Bueno, ¿qué es la vocación? Yo busqué una definición posible. Muchas veces cuando yo estaba por elegir mi carrera, por ejemplo, la gente te decía, tenés que buscar a ver para qué sos bueno, ¿no? ¿Para qué servís? Uno tiene 17 años y realmente no tiene mucha idea de eso. Te preguntan o te dicen, si no, que, bueno, tenés que pensar para qué naciste. Se pone cada vez más profunda y más ontológica la pregunta y uno como que está ahí, ¿no? Con 17 años con una dificultad enorme para poder dar respuestas a semejantes preguntas. Pero esta definición me gustó bastante, dice, es un llamado a cumplir una necesidad, pero no es el cumplimiento, ¿sí? Su cumplimiento, en este caso dice el autor, es la profesión. La vocación es un impulso, una urgencia, una necesidad insatisfecha, y la satisfacción de esa necesidad es la profesión, ¿sí? Entonces, no hablamos de algo logrado, no es, escuchan esas clásicas historias, ¿no? De yo hice esto por primera vez y ahí me di cuenta de que había nacido para esto. A mí nunca me pasó, yo la primera vez que entré a un consultorio estaba re asustado, quería salir corriendo, tenía un paciente adelante y no sabía muy bien cómo llevar adelante esa situación. La verdad que no dije, nací para esto, ¿no? Entonces uno dice, ¿será que es tan así de esa manera que uno nace para eso y simplemente tiene que descubrir aquello para lo que nació? Si la vocación es un llamado, cuando a uno lo llaman desde un lugar diferente al que uno está, ¿sí? Hay una distancia desde donde uno está y el otro que le está hablando, ¿sí?
hay un llamado, hay algo ahí que uno dice, bueno, me llaman de allá, me buscan por allá, ¿sí? Entonces, pensaba en función de la vocación más como ese recorrido, como esa búsqueda que uno va haciendo y a veces va logrando ciertas cosas. Pero cuando logra eso se da cuenta de, bueno, yo me recibí como psicólogo y después dije, bueno, pero me empezó a gustar la educación y voy a empezar a formarme para eso y me di cuenta las primeras veces que no soy espectacular para eso, pero uno se sigue formando y sigue aprendiendo. Entonces dice, es más el recorrido, la vocación, ¿no? Ese proceso en el cual uno constantemente se está formando y un recorrido que nunca termina. Que quizás da algunos chispazos, ¿no? Y uno mira hacia atrás y dice, ah, mirá, salió de esta manera, salió de la otra, en esa práctica de una profesión, de un oficio, del sentido de la vida de una persona. Esto, bueno, lo dice José Cueli, un psicoanalista mexicano. Yo quería que fuéramos al pasaje de Lucas. Si hay alguien que puede leerlo, Lucas 2, 42 al 52, yo recorté algunos pasajes acá. Leo dice, cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Gracias. Bueno, como les contaba, estaba tratando de pensar qué sentían estos personajes en esta situación, ¿no? Como habíamos visto, la necesidad de utilizar la imaginación para que no quede simplemente lo que leemos en un proceso abstracto, allá como en las nubes, sino que podamos atravesarlo por el cuerpo, ¿no? Que podamos ponernos en la piel de... A ver, hay alguien que ingresa. Y se me ocurrió tratar de ponerme en la piel de... Y traje una propuesta para todos en esta noche, ¿no? Yo hice un relato, otro relato posible de este pasaje. Y quiero que lo vayamos pensando juntos en función del original, ¿sí? Que ustedes, que vayamos comentando juntos lo que se nos va ocurriendo de este pasaje. Entonces, bueno, me olvidé de dos cositas. Primero, que cuando hablamos de Jesús con 12 años, no es lo mismo pensar a Jesús con 12 años en la cultura judía que pensar a cualquier adolescente de 12 años en nuestra cultura, ¿sí? Como judío a los 12 años, Jesús ya comenzaba su participación en la vida pública adulta, ¿sí? Ya podía emitir voz y voto en ciertas situaciones. Y en segundo lugar, que Jesús debería haber desarrollado el oficio de carpintero, como su papá José. ¿Sí? Ustedes recordarán en otros pasajes que se dice de Jesús, la gente asombrada dice, pero ¿y este no era el hijo de José, el carpintero? ¿No? Como que, ¿qué hace enseñando? Si no era de familias que tuvieran el recorrido como para enseñar, tendría que ser carpintero nomás. Sigue, ahora sí, un relato inédito, salió de mi imaginación y de alguna conversación con otros autores, ¿sí? Pensándolo un poquito. Sería algo así. Jesús dice, ¿no?
Necesito aprender y desarrollarme en los negocios de mi padre. José le responde, hijo, pero nuestros negocios son las maderas, los tablones. Necesitas aprender sobre encastres, lustrados, lijados, tallados, como que los negocios de mi padre. El corazón de José se rompía en pedazos al escuchar que su hijo rechazaba el oficio que sostuvo su familia desde antaño. Su madre María, que todavía lo ve como un niño, le dice, ¿por qué nos haces esto? Tu papá y yo estuvimos desesperados buscándote por todas partes. ¿Por qué te portás así con nosotros? Jesús actúa por primera vez según su criterio, según lo que considera su vocación, y sus padres se sienten atacados, perdón. No abandona a sus padres, pero ya no es un niño, es un hijo. Por eso más tarde será conocido como el hijo de José el carpintero. ¿Suena distinto así? ¿Ideas que se les ocurran? Yo lo primero que pienso es cómo a los 12 años ya tenía claro cuál era su llamado, ¿no? Y cómo sentía su vocación. Y hoy en día, como vos decías, por ahí uno de los 17, 18 años no tiene muy claro todavía qué es lo que quiere. Yo, si pienso en mi caso, digo, a los 17 años todavía estaba en la escuela, no sé, me importaban otras cosas, sabía más o menos lo que quería estudiar y lo que sentía que era mi llamado o mi vocación, pero tampoco estaba muy seguro, me había anotado en, no sé, 5 carreras fácil, todas muy diferentes, y al final me decanté por una, pero también ya era más grande, y si pienso a los 12 años, ni siquiera se me cruzaba por la cabeza todavía, es como que Por supuesto que para decir. muy loco eso. Tal cual. Sí, a los 12 años yo estaba jugando al fútbol en una cancha, digamos, no más que eso. ¿Otra idea? Sí, claro. Perdón, yo lo que estaba pensando es que a los 12 años en la religión judía es la edad en que el varón comienza a tener participación en los negocios de los padres o en la vida social de los adultos, ¿cierto? La edad que se le hace en el bar mitzvah y demás cosas. Y eso quizás habría que tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, a mí la actitud de José no me extraña mucho. ¿Por qué? Porque la realidad es que él, desde el primer momento, cuando viene el ángel y le habla, aceptó que ese hijo no era de él. Entonces, quizás por eso, por esa causa, no le metió presión, digamos, para que el pibe haga lo que tiene que, su profesión, ¿viste? O sea, la lógica hubiera sido, no, loco, acá te quedás haciendo esto, te meto en la carpintería y se acabó la historia. No le preguntaban a los pibes en esa época. Entonces era como que José siempre aceptó que ese hijo era de Dios y no de él. Él lo tenía para cuidarlo, para hacerlo crecer, pero no era hijo de él y no tenía las obligaciones de un hijo de él. ¿Cierto? Que a esa altura calculo que ya tendría uno o dos hijos más, a los cuales sí eran hijos de él y sí los iba a hacer carpinteros. Digo, esa es mi visión, ¿no? Sí, También sí. quería siempre esta escena a mí me pareció media chocante, ¿no? Nunca la disfruté mucho esta escena. Noto a Jesús como si fuese el hijo del millonario del barrio, que con cierta prepotencia, ¿viste? Bueno, estoy acá en los negocios de mi papá y tratando a sus padres terrenales, en ese momento María y José, con cierto desprecio, ¿no? Entonces me da como no sé si a ustedes les da esa sensación de, bueno, pará, te escapás, no le decís a dónde vas, te buscan por todos lados y encima los tratás mal, los tratás con prepotencia porque sos el hijo del millonario, ¿no? Digamos, me da esa sensación que me choca y es tan extraño porque
Después encontramos a Jesús en las bodas de Canaán, tan dócil, ¿no? Tan diferente. Claro, pasaron muchos años. Entonces, qué interesante que es darnos cuenta también que Jesús vivió el proceso de ser niño, con los caprichos seguramente de niños, con los errores de niños, y vivió todo el proceso de ir madurando un montón de cuestiones que tenían que ver con su propia temperamento, con su propia forma de entender su vocación, su llamado y su propósito. Y para mí eso es muy esperanzador, porque si el mismísimo Dios vivió todo un proceso, es porque los procesos son importantes en nuestras vidas, ¿no? No, yo creo que acá Jesús actúa como un nene de 12 años, casi prepotente, ¿no? Y después no vemos esa misma actitud en la boda de Canaán de Jesús. Es un Jesús que se ajusta a lo que María le dice, nada que ver, ¿no? Entonces me gusta entender el proceso de madurez también que dice la Biblia, ¿no? En estatura, en sabiduría. Es decir, él también fue aprendiendo a tratar mejor a la gente, fue creciendo, como todos nosotros también tenemos que crecer, ¿no? Claro, calculo que también debe haber intervenido un par de veces la chancleta en la humanidad de Jesús, ¿no es cierto? No creo que con la educación de la época, claro, con la educación de la época, No sé qué se usaba en esa época. claro, no creo que le haya dejado La pasar vara así. se usaban varas. A la vara. Claro, así alegremente no creo que se le haya dejado pasar porque le hizo bajar 28 cambios y lo puso como en su lugar. Para poder darle lo que Dios le pidió a ella que le dé, que era los conceptos y los preceptos y la convivencia con el resto de la gente. Por eso es el cambio, calculo, en esos años, desde que se las tomó porque se le dio la gana o porque se quedó colgado, y el punto donde respeta y trata con respeto absolutamente a todo. Sí, sí, sí. Fíjense que con 12 años, muy fuertemente dicen en los negocios de mi padre tengo que estar. Después con 30 y casi, bueno, le dice a María, mujer, todavía no llegó mi tiempo, ¿no? Es decir, ¿por qué me apresurás? ¿No? Es decir, encontramos a un Jesús que me parece que ha madurado, que ha vivido, que ha crecido, ¿no? Y que ya no es esa prepotencia de, sí, es verdad, tengo que empezar a hacer milagros porque estos son los negocios que mi padre me ha dado, ¿no? No tiene la misma forma de pensar, ¿no? Pero creo que cuando lo leemos al principio, tenemos más esta mirada que traía Oski, ¿no? Como un Jesús seguro de lo que pensaba, de su llamado, Y me pregunto hasta qué punto es una imagen real, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál Jesús nos ponemos a pensar? Traemos al principio uno, después aparece otro, ¿no? Y me parece que esta posibilidad de pensarlo desde diferentes ángulos y empezar a jugar y a trabajar la persona de Jesús, también nos permite ir desarrollando una mirada diferente de Jesús, ¿no? Una, yo diría, más apropiada a nosotros, apropiada en el sentido de agarrada, ¿no? De aferrada de nuestra parte. Y me gusta esto que planteaba Adriana al principio, de un Jesús más adolescente, digamos, ¿no? Cuando hablábamos con Diana estos días, ella me decía, yo la verdad que lo hubiera revoleado a Jesús si me cae con una de esas así, ¿no? Y aparece un poco ese sentir, digamos, de, che, está reaccionando como cualquier adolescente, ¿no? Pero también hay un deseo en juego acá. Empieza a aparecer esta diferencia entre lo que le esperaba, lo que tenía que seguir de acuerdo a lo instaurado en la sociedad de la época, y lo que él empezaba a sentir, ¿no? Este encuentro con los negocios de su padre, ¿no? Entonces, en estos juegos que empezamos a hacer, me parece que podemos empezar a construir otras posibilidades de los relatos que normalmente escuchamos, ¿no?
Yo coincido que después Jesús se hace carpintero, ¿no? No de balde es conocido como el hijo de José, el carpintero. También entiendo que tiene que haber habido un proceso de filiación por parte de José. Si ustedes quieren, de adopción, ¿no? José le hace de padre a Jesús. Creo que lo leí en Gabriel Salcedo, ¿no? Él plantea que la familia de Jesús es una familia ensamblada, una familia en la cual viene una madre soltera, se junta con su marido, conforman una familia y después tienen más hijos, ¿sí? Pero hay un proceso en el cual José realmente se acerca a Jesús. No de balde, después es conocido Jesús como el hijo de José, ¿no? Para que pase eso, algo ahí tiene que haber habido, tiene que José también haberse apropiado de alguna manera de Jesús. Seguimos un poquito el relato. Jesús repite, ¿no? Yo tenía que estar en la casa de mi padre. María y José lo sabían y lo habían escuchado y soñado hace años. Pero ahora es Jesús mismo el que lo sabe. Están angustiados y esta separación les duele. Guardarán ese dolor en su interior, sobre todo María, quien guardó todas esas cosas en el corazón, aguardando el día que cobrarán sentido. Jesús ya no es el mismo. Siente una distancia de sus padres. Su voz es diferente a la de ellos. Su vocación los llama a otro camino. El hijo no es propiedad de sus padres, pero se sujeta a José para continuar su adolescencia. ¿Cómo lo escuchan hasta acá? ¿Qué les resuena con esta segunda parte? Yo lo que creo que el punto de inflexión donde él toma conciencia de su vocación a la que Dios lo estaba preparando fue ese famoso Festival de la Pascua, con todo lo que él debió haber escuchado, lo referido a la Pascua y todo lo que debe haber vivido en esos días de celebración, debieron haber incidido, haber estimulado, afectado ese sentimiento, ¿no? Para decir, yo tenía que estar en la casa de mi padre, en las cosas de mi padre, ¿no? En la casa de mi padre. Claro, aquel que después iba a ser la Pascua, ¿no? Totalmente. Esa ni se me había ocurrido. ¿Alguien más? Ahí está. Problemita con la compu. Pero a mí me resulta muy llamativo varias cosas de esta historia porque primero sos Jesús, el Hijo de Dios. Te van a criar padres humanos, pero ya sabés que vas a tener no cualquier hijo común. No sé cómo debía pensar un padre de esa época a su hijo, siendo que es ese hijo. Y después también trato de pensar cómo era la cabeza de un chico de 12 años en esa cultura, en esa época. Y yo pensaba, si me perdía a los 12 años en el supermercado, iba a estar todo asustado. Cuanto más en otra ciudad que no sé a qué distancia estaba. Y raro también como padres decir, ah, bueno, debe estar viniendo con el resto de la gente, porque supongo que iban muchísima gente en grupo de una ciudad a otra para festejar una celebración que duraba varios días y después volvían todos en grupo. No sé, se me hace raro pensar en dejar mi hijo con todo el grupo. Qué sé yo, no sé, como si fuera un recital del Indio Solari y lo dejas ahí. Nos vemos a la salida. Y no, tiene 12 años. Se me hace muy raro eso. No sé. Totalmente. Es como, parece casi negligente, ¿no? Claro, es como, aparte llega Jesús, te responde eso y sí, te da bronca. Ujú. Como mínimo. Sí.
Pone ahí, Jess, si para los 12, 13 no se casaban. Entiendo que sí, ya habían casamientos a esa edad. ¿Alguna otra idea? Seguimos. Sí, sí, perdón. A esa Sí. edad no había compromisos. O sea, ya estaban comprometidos con determinada persona y acababan la historia. Ujú. O sea, pero también vamos a darle un voto para Jesús también. Él ya sabía quién era y sabía qué es lo que tenía que hacer. Yo lo que creo es que en ese momento, a los 12 años, se equivocó de tiempo, cuando lo volvió a recuperar en las bodas de Caná. Ujú. Ahí donde se dio cuenta, bueno, no, pará, los 12 no era, es ahora, vamos a convertir el agua en vino, ¿cierto? Pero en ese momento es como que cuando uno quiere ser grande, ¿viste? Yo tengo 12 años, quiero hacer cosas de grande. Bueno, se pifió porque se encontró con la chancleta de María, ¿viste? Totalmente. Y fíjense que entonces nos vamos encontrando con un Jesús que tenía las mismas situaciones que nosotros con el tiempo, ¿no? A los 12 se apuró, a los 30 no sabía si empezaba, si no empezaba, la mamá un poco tuvo que ayudarlo en esa situación, como vimos la vez anterior, para poder empezar su tiempo. Parecía que no era, pero después termina siendo su tiempo. Entonces nos encontramos con Jesús también lidió con la temporalidad como lidiamos nosotros. Me parece bellísimo. Sigo un poquito más. José le dará herramientas humanas y lo enseñará como un carpintero fuerte. Más tarde, Jesús usará esa caja de herramientas apropiadas a su estilo para echar mesas de cambistas en el templo. Ese recorrido cercano a José y María, en ese recorrido cercano a José y María, Jesús no crece como un clérigo encerrado entre libros, ni como un joven sumiso por temor o dependencia, aunque mantiene una cuenta pendiente con los negocios de su padre. Jesús creció en sabiduría y se desarrolló físicamente. Dios lo favorecía y toda la gente del barrio, clientes de la carpintería y la aldea, hablaban de él como un miembro querido de la comunidad. A mí me gustó mucho pensar esta idea de la formación de Jesús, ¿no? Creo que lo habíamos dicho la vez anterior, pero estaba leyendo un libro de una autora que planteaba que la educación dentro de las iglesias generalmente no desarrollaba la espiritualidad de las personas y que se encontraba con que los principios que normalmente se hablan de solidaridad, de cuidado del otro, de amor, de fraternidad, no eran apropiados a pesar de que todo el tiempo, toda la vida, solíamos criarnos, ¿no?, como clérigos, encerrados entre libros, pero no había un encuentro real con todo eso, ¿no? Y Jesús atraviesa por esta experiencia muy cercana a la vida cotidiana, muy entre las personas del pueblo, muy entre su papá, su mamá, los que estaban cerca, que le va dando también una forma de apropiarse totalmente distinta a la de los maestros de la época, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes a esta parte. ¿Se imaginan a Jesús ahí yendo a venderle un mueblecito, ¿no? Un chifoniel para los chicos, una cama? Me parece importante poder ir recuperando estas experiencias de Jesús, ¿no? Porque si no tenemos solamente aquella imagen que de alguna manera nos enseñaron, que recibimos, y no podemos imaginarnos, meternos en la historia, en la piel de Jesús. Che, ¿cómo habrá manejado los negocios, no? ¿Cómo habrá vendido y comprado, si es que compraba la madera? ¿Habrá ido a talar los árboles? ¿Cómo habrá hecho todo eso, no? Si bien hay algunos registros históricos que nos ayudan para pensarlo, también está bueno ir apropiándonos desde la imaginación de aquello que Jesús vivió, ¿no?
Perdón, sumo que quizás también este entrenamiento, ¿no? De tratar tanto con la gente también lo ayudó a desarrollar esas habilidades, ¿no? Eh, Esta sensibilidad, este manejo, esta capacidad de resolver situaciones. Muchas veces hay personas que no saben hacerlo porque no le faltó práctica, justamente, ¿no? Y creo que él tuvo mucha práctica en eso. Y por otro lado, sabés que capaz que no está tan relacionado, pero esta manera de cómo Jesús se fue formando, ¿no? En un ámbito tan humilde, creo que a veces se desvirtuó, ¿no? Y como que la única manera de actuar, ¿no? Y ser un buen cristiano era alejarse de cierta preparación, ¿no? Y también a veces pienso cómo se malinterpretó estas vivencias de Jesús y llevarlo como que, bueno, si él hizo las cosas de esta manera, formarse, prepararse en esas cosas, es como que nos saca el eje y nos hace menos humildes, y no, no, porque si te jactás de humildad, estamos en la misma, ¿no? Pero pensaba en esto, ¿no? Por un lado, en que esto fue un entrenamiento en sus habilidades sociales, en su resolución de conflictos, ¿no? Y todas estas cuestiones, y por otro lado, en cómo esto se pudo desvirtuar al modo de creer que de otro modo no se estarían haciendo bien las cosas. Sí, y no sé si a ustedes les pasa eso, uno escucha grandes teóricos, que uno sale de ahí y dice, bueno, pero ¿cómo aplico esto en mi barrio? ¿No? ¿Cómo aplico esto en mi familia? ¿Cómo aplico esto con el que tengo enfrente? Y Jesús tenía mucho roce, su enseñanza era muy práctica, ¿no? Sencilla de aplicar. No era una enseñanza complicada que requería un montón de cosas. Él llega a decir, mi yugo es fácil, es ligera mi carga, no es algo que realmente requiera un gran esfuerzo, porque Jesús había atravesado todo este recorrido. Si bien cuando uno rastrea los dichos de Jesús se encuentra con ideas de muchos maestros de la época, ¿sí? Y encima se encuentra con ideas de los diferentes grupos de la época y muchas de ellas, digamos, retransformadas o un poco dichas con las palabras de Jesús y con los retoques de Jesús, pero uno escucha muchas enseñanzas de las diferentes escuelas de la época, entonces también tuvo ese roce de formación, ¿sí? Tuvo las dos cosas. Y me parece, yo a veces siento, ¿no? que hubo un primer momento en el cual la iglesia había dejado de lado la ciencia, había abandonado cualquier posibilidad de formación, y un segundo momento en el cual parece que lo único que importa es la formación profesional, la formación intelectual, la formación cultural, ¿no? Y quizás lo que Dios nos va mostrando sea cual sea el elemento o a través del cual nosotros aprendimos, la cuestión está en el aprendizaje logrado, ¿no? En esto, en cómo uno se maneja con la comunidad, en qué posibilidades de transformación logra en los espacios y las oportunidades que se le van presentando. Sigo, así vamos terminando, ¿no? Se trata de una vocación y todo este proceso de formación de Jesús está atravesado por esa vocación, ¿sí? Jesús se siente atraído por un deseo, el deseo de responder a ese llamado, a aquel negocio de su padre, le dará fuerzas para abandonar su pasado y orientar su vida y todos sus deseos a la respuesta a aquel llamado, ¿sí? Orienta todo lo que vivió con José, todo lo que aprendió con José, toda su vida en la comunidad, entre los vecinos, entre los clientes, y todo su deseo en función de su vocación para responder, ¿sí? Pero eso será para otro capítulo, 18 años después, ¿sí? Imagínense, parecía el niño prodigio ahí en el templo, ¿no? Respondía de una manera que sorprendía a todos, hacía preguntas muy interesantes, y después desaparece 18 años, ¿no? 18 años en los cuales Jesús estuvo formándose desde lo más cotidiano, lo más cercano, para comenzar su ministerio recién para los 30, ¿no? Yo pensaba, había gente que para los 30 ya había hecho cosas mucho más importantes de las que Jesús hizo.
uno se va a la historia y se encuentra con gente que era explorador, que conquistó muchísimos lugares a los 18, 20, 25. Y Jesús recién para los 30, diríamos, un tanto atrasado para su época, comienza su ministerio, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que Jesús vivió fue un tiempo de formación para poder lograr de lo que nosotros después leemos tan maravillados en los evangelios, ¿no? Nos maravillamos de cosas que, mirá, Jesús tira la justa en una frase, sí, 18 años le llevó a Jesús llegar a esa conclusión, ¿no? No llegó del día para la mañana y nosotros también necesitamos muchas veces de esos procesos para alcanzar semejantes conclusiones. Dejo algunas cositas para cerrar, así creo que no nos pasamos tanto de hora. Primero, que muchas veces nuestra vocación no va a ser comprendida por nuestro entorno, ¿sí? Aquello que por ahí te convoca, te mueve, por ahí no sea muy entendido por todos. Segundo, que los hijos necesitan emanciparse de sus padres, ¿no? De sus madres. Se necesita ese corte que de alguna manera permita habilitar un deseo propio, ¿no? Yo quiero ir por acá, diferente a lo que venía mi familia, y Jesús nos presenta un poco de eso en este relato. Tercero, que es función de los padres habilitar la novedad de la vocación de sus hijos, ¿sí? Fíjense, el pasaje dice que María guardaba estas cosas en su corazón. No las dejaba simplemente como un comentario tonto de un adolescente, ¿sí? No lo dejó ahí como menospreciado, como no, es algo que no tiene mucho sentido que está diciendo mi hijo adolescente, sino que prestó atención a eso pensando que ahí podía llegar a ver algo. Lo resignifica, diríamos, a los 30 de Jesús, ¿no? Cuando le dice, agarrá, convertí, hace algo con esta situación, es tu tiempo, anda para adelante, ¿sí? Cuarto, aunque la vocación de los hijos sea diferente a la de los padres, ellos pueden sumar transmitiendo sus aprendizajes vitales, ¿sí? A veces uno escucha a algunos padres, sobre todo de personas adultas, ¿no? Que con mucho esfuerzo por ahí hasta pagaron la carrera de sus hijos y acompañaron todo ese recorrido, como, no, yo no puedo decirle nada porque yo no tengo nada para decir, no sé nada, no tengo nada para transmitirle, ¿no? Y cuando uno empieza a hurgar un poco, se encuentra con que hay muchísimo para compartir, ¿no? Y ahí está un poco también ese trabajo de seguir sosteniendo esas transmisiones intergeneracionales, que son necesarias, ¿no? Muy probablemente Jesús no hubiera llegado a las mismas conclusiones sin esos andamiajes, sin esos cuidados, sin esos acompañamientos de José y María. Así que qué importante que también una generación transmita lo que aprendió a la siguiente generación, a pesar de que esa generación que siga haga algo nuevo con lo que la anterior le transmitió. La espiritualidad se vive en los pequeños, grandes actos cotidianos de la vida. Y la vida en casa también es vida espiritual. Ahí en la carpintería, Jesús se encontró con las enseñanzas que después transformaron la historia de la humanidad. Así que qué importante, ¿no? Lo que cada uno de nosotros puede lograr en su casa. Hasta acá, ideas, pensamientos, objeciones, desacuerdos,